4 de junio de 1940. 338.000 soldados aliados acababan de ser evacuados de las playas de Dunkerque, dejando atrás cada tanque, cada pieza de artillería, cada vehículo que habían traído a Francia. La fuerza expedicionaria británica había escapado apenas, pero habían abandonado el equipamiento de todo un ejército en suelo francés. En París, la gente leía los periódicos y entendía lo que esto significaba. Los británicos se iban a casa y Francia estaba sola. Agnès Humbert, de 22 años, historiadora de arte en el Musée de l'Homme en París, caminaba por calles que se sentían vacías. El gobierno ya hablaba de mudarse al sur, lejos del avance alemán. Sus colegas hablaban en susurros sobre lo que vendría después. Algunos decían que Gran Bretaña negociaría ahora, que Churchill vería razón, que la guerra terminaría. Francia había luchado, había sangrado y ahora había terminado. Pero en los cafés, en los apartamentos, en los museos y universidades, algunas personas no susurraban sobre rendición. Hacían una pregunta diferente. ¿Qué pasa si Gran Bretaña no se detiene? El avance alemán llegó como una guadaña a través del trigo. En 6 semanas, el ejército francés, que había contenido a los alemanes durante 4 años en la última guerra, colapsó. No porque los soldados franceses no quisieran luchar, 90.000 de ellos murieron intentándolo. Pero los Panzers alemanes se movían demasiado rápido. La Luftwaffe controlaba los cielos y la estructura de comando francesa, construida para la guerra estática de 1914, no pudo adaptarse a este nuevo tipo de guerra. A mediados de junio, los tanques alemanes estaban a 80 kilómetros de París. Agnès Humbert vio las motocicletas alemanas rodar por los Campos Elíseos el 14 de junio. Escribió en su diario esa noche, su mano temblando, no de miedo, aunque el miedo estaba ahí, sino de rabia, del sentimiento de que algo fundamental se había roto, de que el mundo que había conocido había terminado y no sabía qué vendría después. 2 días después, el 16 de junio, Paul Reynaud renunció como primer ministro. Había querido seguir luchando, mover el gobierno al norte de África, continuar la guerra desde las colonias, pero su gabinete no lo apoyaría. El mariscal Philippe Pétain, de 84 años, héroe de Verdún, tomó su lugar, y lo primero que hizo Pétain fue pedirle a Alemania un armisticio. En Londres, un general de brigada francés de 49 años llamado Charles de Gaulle escuchó las noticias. Tenía una decisión que tomar. Churchill dejó clara su elección el 4 de junio, de pie ante el Parlamento después de Dunkerque. Su voz llevaba esa calidad particular que tenía, esa cadencia de trueno rodante que hacía que las palabras se sintieran como armas. Lucharemos en las playas, dijo. Lucharemos en los campos de aterrizaje. Lucharemos en los campos y en las calles. Lucharemos en las colinas. Nunca nos rendiremos. En Francia, la gente que escuchó sobre ese discurso, que leyó informes de él en los periódicos, tuvo diferentes reacciones. Algunos pensaron que Churchill estaba loco. Gran Bretaña era una isla. No tenía ejército. No realmente. El equipo estaba en el fondo del mar o abandonado en Francia. ¿Cómo podría Gran Bretaña luchar sola? Pero otros escucharon algo más en esas palabras. Agnès lo escuchó. También un profesor de literatura llamado Jean Cassou. También un director de museo llamado Boris Vildé. Escucharon desafío. Escucharon el sonido de alguien negándose a aceptar que la guerra había terminado. El 17 de junio, Pétain se dirigió a la nación francesa por radio. Su voz era vieja, cansada, paternal. «Es con el corazón pesado», dijo, «que les digo hoy que debemos cesar de luchar». Lo llamó necesario. Lo llamó honorable. Dijo que estaba haciendo un regalo de su persona a Francia en su hora de necesidad. Agnès escuchó esa transmisión en su apartamento. Sintió algo frío asentarse en su pecho. Esto no era un armisticio. Esto era rendición. Esto era el fin de Francia como la había conocido. Al día siguiente, 18 de junio, Charles de Gaulle se paró en un estudio de la BBC en Londres. Había tomado su decisión. Se había negado a regresar a Francia. Se negó a aceptar el armisticio. Ahora iba a hablarles a sus compatriotas desde el exilio por la radio y decirles que Francia no había perdido. Su voz era rígida, formal, la voz de un oficial militar de carrera poco acostumbrado a transmitir. Pero las palabras eran claras. La llama de la resistencia francesa
No debe, y no se apagará, dijo. Pase lo que pase, les dijo. La llama de la resistencia francesa no se apagará. Casi nadie en Francia escuchó esa transmisión. La BBC aún no se escuchaba ampliamente. La interferencia alemana ya estaba comenzando. De Gaulle era un general menor, apenas conocido fuera de los círculos militares. Su discurso debería haber desaparecido en la estática, debería haber sido olvidado. Pero no lo fue, porque durante los días y semanas siguientes la palabra se extendió. Alguien lo escuchó y se lo dijo a alguien más. Alguien lo escribió. Alguien lo imprimió en un folleto clandestino. Y la gente en Francia, gente que sentía esa rabia fría que sentía Agnès, comenzó a darse cuenta de que no estaban solos. En París, en el Musée de l'Homme, Agnès y sus colegas comenzaron a reunirse en secreto. No eran soldados, eran intelectuales, académicos, trabajadores de museos, pero comenzaron a producir un periódico clandestino. Lo llamaron Resistance. Escribieron artículos argumentando que Francia no estaba derrotada, que la guerra continuaría, que la negativa de Gran Bretaña a rendirse significaba que todavía existía esperanza. Miraban hacia Londres, no solo hacia De Gaulle, sino al simple hecho de que Gran Bretaña todavía estaba luchando, que Churchill había dicho no, que en algún lugar alguien todavía estaba resistiendo. Boris Vildé, el etnógrafo del museo, un erudito nacido en 1900, Rusia que se había convertido en francés por elección, lo expresó simplemente en una de sus primeras reuniones. Si los británicos pueden luchar solos, dijo, entonces no estamos solos al negarnos a aceptar esto. Pétain dice que la guerra ha terminado. Churchill dice que continúa. Nosotros elegimos a Churchill. La BBC se convirtió en un salvavidas. La gente se reunía en secreto para escuchar, arriesgándose al arresto si los atrapaban. Los alemanes habían ordenado que se entregaran todas las radios, pero muchas personas las escondieron, y noche tras noche sintonizaban Londres, el servicio francés de la BBC, para escuchar que la guerra no había terminado. Las transmisiones no eran solo noticias militares. Eran recordatorios de que la resistencia era posible, de que Francia no había dejado de existir solo porque Pétain se había rendido, de que al otro lado del canal alguien todavía creía. La batalla de Gran Bretaña se convirtió en un símbolo. En septiembre de 1940, cuando los bombarderos alemanes llenaron los cielos sobre Londres, cuando la Luftwaffe intentó romper la voluntad británica a través del terror, los resistentes franceses escucharon los informes. Se enteraron de la RAF luchando, de los civiles británicos soportando el bombardeo, del gobierno de Churchill rechazando cada indicio de negociación. Agnès Humbert escribió al respecto en su diario. Londres arde, escribió, y no se rinde. París se rindió sin arder. ¿Qué dice eso de nosotros? ¿Qué dice eso de ellos? Si Gran Bretaña hubiera negociado después de Dunkerque, si Churchill hubiera aceptado las ofertas de paz de Hitler, entonces los resistentes en Francia habrían estado luchando por nada. No quedaría ninguna potencia aliada, ninguna esperanza de liberación, ningún sentido a su lucha. Estarían verdaderamente solos. Pero Gran Bretaña siguió luchando, y eso significaba que la resistencia no era inútil. Significaba que todavía había una guerra que ganar. En diciembre de 1940, la Gestapo arrestó a los primeros miembros de la red. En febrero de 1941 habían arrestado a Agnès Humbert, Boris Vildé y la mayoría de los demás. Habían sido traicionados por alguien en su círculo. Agnès pasó los siguientes 4 años en prisiones alemanas y campos de trabajo. Boris Vildé fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento en febrero de 1942. La red del Musée de l'Homme fue destruida, pero su periódico Resistance le había dado al movimiento su nombre, y su ejemplo había inspirado a otros. Para 1941, las redes de resistencia se estaban formando en toda Francia. Todas estaban, de diferentes maneras, siguiendo el ejemplo de Gran Bretaña. El ejemplo de decir no, cuando todos decían que la rendición era inevitable. Jean Moulin, quien se había convertido en el gran unificador de la resistencia francesa, huyó a Londres en septiembre de 1941. Se reunió con De Gaulle, con la inteligencia británica, con el Ejecutivo de Operaciones Especiales. Les dijo que la negativa de Gran Bretaña a rendirse había sido el fundamento psicológico de la resistencia francesa,
que sin ese ejemplo, sin esa prueba de que el desafío era posible, la resistencia podría nunca haberse formado. La resistencia francesa no fue creada por la negativa de Gran Bretaña a rendirse. Fue creada por franceses que eligieron resistir, que arriesgaron todo, que lucharon y murieron por la liberación de su país. El coraje fue suyo, el sacrificio fue suyo. Pero la decisión de Gran Bretaña de seguir luchando después de Dunkerque, los discursos de Churchill, el simple hecho de que Londres siguiera transmitiendo, siguiera luchando, siguiera diciendo no, les dio a esos resistentes algo esencial. Prueba de que la resistencia era posible, evidencia de que el desafío podía funcionar, esperanza de que no estaban solos.